Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de mi vídeo acerca de mis bosses favoritos dentro del mundo de los videojuegos. En el anterior vídeo os hablé de combates tácticos como el de Volo que nos trajo la franquicia de Pokémon, duales como el de Teseo y Asterion en Hades, y rítmicos como el combate contra el padre interior dentro de Sekiro. Hoy os traigo otra selección de bosses que también recuerdo con muchísimo cariño y que considero auténticas joyas dentro del medio. Antes de empezar os quería recomendar echarle un ojo al primer vídeo, aunque si lo preferís también lo podéis hacer al acabar este, si es que os termina gustando, claro. Y bien, pues para empezar me gustaría hablar sobre uno de mis géneros favoritos dentro de toda la industria, los juegos de peleas, y es que soy muy aficionado a este tipo de juegos. Todo porque en el instituto me dio por empezar a jugar al Street Fighter Third Strike en mi portátil y de hecho incluso a día de hoy lo sigo considerando como uno de los mejores juegos de peleas de la historia. Y es a partir de ahí que he ido probando muchos otros títulos: Dragon Ball Fighter Z, Injustice, Street Fighter VI, Mortal Kombat, Guilty Gear y más recientemente 2XKO. Es en el Street Fighter Third Strike donde encontramos al boss con el que abriré este vídeo, Jill, el que para muchos es el boss más complicado e injusto jamás introducido en un juego de peleas. Jill es el líder de una secta en el universo de Street Fighter, conocida como los Illuminati, quienes creen en el advenimiento de un mesías que llevará al mundo a convertirse en un paraíso. Ellos fueron quienes, mediante experimentos científicos, les convirtieron a él y a su hermano Urien en una suerte de dioses. Estos fueron concebidos para representar el estándar de perfección humana, tanto física como intelectualmente. Y con el tiempo Jill terminó por convertirse en el líder del culto, relegando a su hermano a vivir en su sombra. Eventualmente Jill organizaría un torneo de artes marciales con el que pretendía encontrar a los luchadores más fuertes del planeta, y así reconocer la valía de los mismos para formar parte del paraíso que éste pretendía crear. Es aquí donde su historia se une con el final del juego, donde tras los eventos del torneo debemos enfrentarnos a él con el personaje que hayamos elegido y cada uno desbloqueará un final diferente. En lo que a la pelea en sí respecta, pues este es un auténtico desafío, ya que Jill posee los mejores movimientos del juego en prácticamente cualquier apartado. Todos sus ataques son rápidos, con mucho rango y con mucho daño. Además de que la CPU que lo controla, al tratarse de una CPU de arcade, no se queda atrás en dificultad, ya que las CPU de arcade están diseñadas para suponer un desafío que le cueste al jugador muchos intentos, y que éste tenga que gastar más dinero en la máquina en cuestión. Pero bueno, hasta aquí realmente, con un par de intentos y jugando con cabeza, no debería de suponer que uno de sus supers es resucitar. Y no solo resucitar, sino que encima, si no le cortas el casteo, este irá curando su barra de vida hasta llegar al tope. Y además no resulta nada fácil, ya que al comenzar el casteo, este creará una barrera alrededor suya que empujará sutilmente al jugador, de forma que cualquier error supondrá que será casi imposible interrumpir la curación. Además de esto, Jill cuenta con otros dos supers ofensivos que no son moco de pavo. Uno es una explosión que ocupa todo el escenario y que Jill libera literalmente cuando le crecen unas alas angelicales y se eleva en el cielo. Y otro es una lluvia de bolas de fuego y hielo. Casi nada, en verdad. La única esperanza que te queda es pensar que al estar controlado por la CPU de arcade, pues también está programado para ir poco a poco reduciendo la dificultad, de forma que la pelea no se vuelva demasiado frustrante y que el jugador pierda el interés en la misma. Lo cual irónicamente se representa en la pelea con el ego de Jill, quien al derrotarte muchas veces comenzará a burlarse y reírse en la cara del jugador, ofreciéndonos ventanas para poder hacerle algo de daño. A continuación pasaré a hablar sobre probablemente la mejor pelea que nos puede ofrecer una desarrolladora prácticamente especializada en la creación de voces espectaculares como lo es From Software. De hecho, recordaréis que en el vídeo anterior a este os hablé del Búho Interior de Sekiro, el cual también es un título perteneciente al repertorio de From. Sin embargo, en este caso os hablaré de un título más ambicioso, Elden Ring, y de uno de sus voces secretos, Malenia, la espada de Miquella y la diosa de la putrefacción. Algo curioso sobre este boss es que, si te paras a pensar, tenía unas expectativas bastante grandes que llenar, puesto que From siempre acostumbra a esconder al boss más complejo de sus juegos en zonas secretas difíciles de acceder. Y estos siempre suelen grabarse en la memoria colectiva de los jugadores. Voces del calibre del Rey Sin Nombre, el Morador de la Oscuridad, el Búho Padre, el Mártir Logarius, etc.
Así que partiendo ya de esta base, había unas grandes expectativas por ver qué nos deparaba el boss secreto de este título. Pero además, otro factor a tener en cuenta es que Malenia era probablemente el personaje al que mayor audiencia se le dio dentro de la campaña de marketing del juego. Esta aparecía en trailers, ediciones coleccionistas, arte. Como podéis ver, Malenia tenía unos grandes zapatos que llenar. Y aún así, personalmente considero que este boss es la joya de la corona de From Software. Un diseño increíble, una coreografía imposiblemente complicada, pero que de cierta manera resulta bonita de ver, con unos movimientos que recuerdan un baile, pero con una telegrafía tan minúscula que hace que sea necesario para el jugador estar completamente inmerso en el duelo para poder identificar los ataques y actuar en consecuencia. Una banda sonora increíble y acorde con la gravedad del enfrentamiento son varios de los factores que convierten a esta pelea en, sin duda, una de las mejores, ya no solo de la compañía, sino del medio en general. En cuanto a la historia del personaje, os haré un breve resumen, ya que todos los aspectos del lore de este título tienen muchísimos matices y desarrollo, por lo que mencionar todos sería alargar innecesariamente el vídeo. Básicamente, Malenia es una Empyrea, diosa hermana gemela de Miquella e hija de la reina Marika y su consorte Radagon, los cuales eran dos entidades que compartían un mismo cuerpo divino. Esto lamentablemente llevó a su descendencia a contraer unas terribles maldiciones en su nacimiento. En el caso de Miquella, la infancia eterna, y en el caso de Malenia, el contraer la podredumbre escarlata dentro de su ser. Durante su juventud, Malenia conoció a un espadachín ciego, el cual en el pasado había sido capaz de sellar a un dios de la putrefacción. Este se convertiría en el maestro de Malenia, convirtiéndola en una guerrera formidable pese a su ceguera y a su necesidad del uso de las prótesis para poder luchar a causa de su maldición. Buscando librarse de estas maldiciones, ya en su adultez, Miquella decidió buscar una cura para estas aflicciones, creando el árbol hierático e intentando convertirse en un dios para poder curarse a sí mismo y a Malenia, la cual juró lealtad y se convirtió de forma metafórica en la espada de Miquella. Durante el desarrollo del plan de Miquella, este envió a su hermana a enfrentarse contra el general Radahn, enfrentamiento que podemos observar en uno de los trailers cinemáticos del juego, y que termina con Malenia desatando todo el poder de su podredumbre, dejándola a ella fuera de combate, convirtiendo la región de Caelid en su totalidad en un infierno en descomposición, y dejando a Radahn en un estado de locura eterno. En el largo periodo en el que Malenia dormía tras el enfrentamiento, nuestro personaje la despierta de su trance, siguiendo así un enfrentamiento que la terminaría llevando nuevamente a liberar la flor de Aeonia y convirtiéndola en la diosa de la putrefacción. Pasando con el ámbito del gameplay, la pelea en sí, pues Malenia es el epítome de un boss complicadísimo pero justo. Sus ataques son rapidísimos y frenéticos, con poco de telegrafía, pero con una hitbox para nada engañosa. Si eres capaz de identificar el ataque y de reaccionar al mismo debidamente, es seguro que serás capaz de esquivarlo. En cuanto a la ofensiva, pues podemos observar lo mismo. Realmente Malenia tiene ventanas muy pequeñas para poder atacar. Sin embargo, el hecho de que sea un boss estagreable significa que cuando encontremos alguno de estos huecos podemos efectuar nuestro daño sin miedo a que el boss responda sin nosotros esperarlo. Además, Malenia cuenta con una serie de mecánicas especiales que inevitablemente vuelven icónico este duelo. La primera es el robo de vida en sus ataques. Es que Malenia es capaz de curarse al infligir daño a nuestro personaje, lo que sirve para contrarrestar el recurso de los viales de curación de nuestro personaje y obligándonos a jugar de forma cautelosa. Ya os digo yo que no os vais a pasar esta pelea a base de comeros ataques para pegar vosotros y luego curando para ir desgastando. La otra mecánica es el ataque que han convertido a Malenia en una auténtica pesadilla para todos los jugadores que han osado enfrentarla. El baile de las aves acuáticas. Malenia comenzará a utilizar este ataque una vez le hayamos quitado alrededor de un 25% de vida, y esta podrá repetirlo en cualquier momento del combate, especialmente tras haber efectuado un burst grande de daño como al proquear un stagger, un sangrado o una congelación. Realmente, pese a su dificultad, este ataque se ha vuelto el aspecto que más valoro dentro de la boss fight, ya que hay 1000 formas de esquivarlo y todas tienen una dificultad implícita. Puedes desfijar la cámara y alternar entre correr y rodar, acercarte a ella y rodar en el último segundo. Incluso he visto gente esquivarlo a base de utilizar la burla de tirarse en el suelo. Como podéis ver, esta pelea es una auténtica maravilla de dos fases. Sin duda, el broche de oro para el juego más ambicioso de una compañía del calibre de From Software.
Para concluir este vídeo os traigo un boss perteneciente a la franquicia de videojuegos con el mejor sistema de combate de la industria. Un enemigo que compone la mitad de una dualidad que se iba construyendo desde el año 2001 hasta llegar a su punto de conflicto más álgido con su quinta entrega, lanzada en el año 2019, Devil May Cry 5. Os hablo de el hijo del demonio Esparda, el alfa y el omega, Vergil. Bien, como acabo de decir, considero que Devil May Cry, específicamente su tercera y quinta entrega, poseen un sistema de combate perfecto y por encima del de cualquier otro título. Un sistema que no solo presenta 4 arquetipos diferentes de combate en cada uno de sus personajes, sino que además cada uno de estos ofrece unos niveles de profundidad increíblemente desarrollados. Podría hablar más en detalle de esto, pero francamente es un tema tan complejo que podría ser todo un vídeo aparte hablando de esto. Así que para no explayarme de más, hablaré solo del combate de Dante, quien irónicamente diría que posee las mecánicas más complicadas de los 4 personajes. Dante, como personaje jugable, nos ofrece 4 armas cuerpo a cuerpo, 4 armas de fuego, 2 transformaciones que aumentan las capacidades del mismo y que además añaden 2 medidores que debemos gestionar durante el combate. 4 estilos de combate, siendo Swordmaster, que desbloquea movimientos especiales en todas las armas cuerpo a cuerpo, Gunslinger, que es igual Swordmaster, lo que desbloquea movimientos para las armas de fuego, Trickster, que nos ofrece una mayor movilidad en forma de distintas esquivas y deslizamientos, y por último Royal Guard, que nos permite hacer parry a todos los ataques que nos alcancen y responder con un daño devastador al acumular cierta cantidad en el medidor de estilo. Y por si todo esto fuese poco, todas estas herramientas funcionan en tándem las unas con las otras, para construir combos y estrategias súper complejas. De igual manera, ofreciendo un grado altísimo de personalización, ya que os garantizo que es prácticamente imposible que 2 personas que hayan jugado al juego por separado jueguen utilizando los mismos combos, estilos y estrategias. Y es que el game loop fundamental que nos ofrece Devil May Cry en todas sus entregas es plantear un personaje al que ir desbloqueando todas sus mecánicas progresivamente, adaptándonos a estas, mejorando y pudiendo terminar haciendo uso de todas estas de forma óptima y característica de cada jugador mediante enfrentamientos contra grupos de enemigos básicos y bosses finales con un alto grado de dificultad. Y no hay mejor ejemplo de esto último que el propio hermano del protagonista, Vergil. A nivel de historia se nos introduce a esta relación conflictiva que siempre han tenido los 2 hijos de Esparda, ya que incluso desde su infancia, al tener unas personalidades tan contrarias, inevitablemente peleaban todo el rato, hasta que llegó un punto que incluso se volvió parte de su forma de ser. Ya en su adultez, cuando estos se reúnen, Vergil está sumido en un viaje de búsqueda de poder que amenaza con arrasar el mundo de los humanos, y Dante tiene que detenerlo, haciendo que estos choquen a lo largo de la historia en múltiples ocasiones. Y es que algo curioso es que Vergil, al igual que su hermano, va progresando con el paso de los enfrentamientos. Desbloquea nuevos movimientos, nuevas armas y más recursos, actuando como un reflejo del jugador. A nivel de gameplay, lo que consigue que estos duelos transmitan una sensación de choque ante un igual que contribuye de forma considerable a la inmersión y el disfrute de los mismos. Esto se da en la tercera entrega de la saga. Sin embargo, es en la quinta entrega donde Vergil hace un regreso estelar en forma de principal antagonista de la misma, terminando de afianzar esta relación de conflicto fraternal que, más allá de los motivos por los que está ahí en estos combates, pues al fin y al cabo es la forma más primordial que tienen estos 2 hermanos de estrechar lazos, el uno con el otro expresando su forma de ser y su voluntad, de cierta forma de volver a aquella época de su niñez en las que no existían los problemas de la actualidad, simplemente eran ellos 2 enfrentados por cualquier nimiedad sin ninguna preocupación más allá de esto.
En cuanto al combate en sí, pues este es una frenética explotación de absolutamente todas y cada una de las mecánicas de nuestro personaje, así como un choque cinematográfico y espectacular. Vergil no deja ninguna clase de tregua para el jugador. Sus ataques exigen un uso como mínimo competente tanto del Trickster como del Royal Guard, el cual, si se masteriza, puede llegar a convertirse en la herramienta más importante a utilizar. Por otro lado, las ventanas que nos da para poder atacar tienen que ser explotadas muy bien, ya que al más mínimo hueco Vergil se recuperará y volverá a la ofensiva, por lo que tendremos que tener claro los combos que estaremos utilizando, ya sea para hacer daño al boss o para generar medidores de nuestras transformaciones, las cuales tienen un papel vital a la hora de aportar las mayores cantidades de daño y capacidades para sobrevivir al enfrentamiento. El enfrentamiento consta de 3 partes reconocibles. La primera con Vergil en estado base, el cual se dedicará a atacarnos a distancia con sus espadas convocadas y sus cortes del juicio, para buscar huecos entre los que acortar la distancia y meter al jugador en varios combos tanto aéreos como terrestres. Una vez la barra de vida de Vergil disminuya hasta la mitad de su capacidad, este se transformará en su Sin Devil Trigger, volviéndose mucho más agresivo, regenerando vida y potenciando enormemente tanto sus movimientos como su movilidad, como sus proyectiles, daño, etc. Por último, cuando a este le quede alrededor de un cuarto de vida de su barra, este volverá a transformarse en su modo Sin Devil Trigger, pero no contento con esto también invocará a un Doppelganger, una copia exacta de sí mismo hecha de energía demoníaca, volviendo al combate una suerte de bullet hell de cortes y espadas que demandan unos reflejos y nociones al jugador sumamente elevados, para poder anteponerse a esto sin ser instantáneamente derrotado por la absurda cantidad de ataques que se ejecutan en cabo de un muy periodo corto de tiempo. Este combate por lo general me parece la boss fight perfecta, un duelo magníficamente equilibrado con una gran coreografía que ofrece un amplio abanico de ataques y estrategias a implementar para poder sobreponerse al enemigo, así como una enorme carga narrativa y cinemática que permite incluso a través de diferentes gestos y movimientos ejecutados por el boss darse cuenta de la magnitud del mismo. Y bien, esto ha sido todo por esta parte de la serie. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis podido descubrir algo interesante acerca de estos combates tan increíbles. Muchas gracias por ver y bueno, os dejo con lo que resta de la no-hit de Vergil, que la verdad que me ha costado bastante conseguir sacármela para poder enseñárosla en este vídeo. Takes over my mind, condemn